nos volvemos a ver una vez más y les agradezco a cada uno de ustedes por seguir escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Ha sido un privilegio compartir con ustedes por todos estos meses desde que empezó esta pandemia y ahora pues que estamos por concluir un año más, el año 2020, pues les agradezco. Aunque sabemos que este año no ha sido fácil, obviamente, sin lugar a duda, hemos visto que la mano y la presencia de nuestro gran Dios ha estado en nuestras vidas. Y eso es un gran motivo para concluir en este año con el estudio de la palabra de Dios que he titulado La carrera en la vida cristiana, enfocándonos en lo que está por delante. Así es que voy a leer del libro de Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 16 de la Biblia de las Américas, que dice así: No es que lo haya alcanzado ya o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tiene alguien una diferente actitud, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma en la que hemos sido alcanzados. Señor, bendiga su palabra. Vamos a ir en oración. Oremos. Señor y Padre bendito que estás en los cielos, te agradecemos, te damos las gracias, la honra y la gloria. Padre, porque a pesar de que este año no ha sido un año fácil para todos nosotros, no solamente en la nación, sino en todo el mundo. Pero, Padre, sabemos que tú eres soberano y que tú tienes control de todo lo que acontece. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y nos ponemos en tus manos para este año 2021 que está ya en unos cuantos días por entrar, Padre. Que tú sigas siendo poderoso en nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a poder extendernos en nuestros planes y lograr, Señor, nuestros objetivos y nuestras metas en la vida cristiana y en la vida secular. Te amamos y te agradecemos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias a cada uno de ustedes, pues, como dije anteriormente, por estar escuchándome cada semana a través de las redes sociales. También, pues, les quiero desear un feliz año nuevo en el 2021 y que, pues, Dios tenga misericordia de lo que está ocurriendo y que podamos pronto, ¿verdad?, volver a nuestras actividades normales. Y no solamente eso, pero que podamos enfocarnos en la vida cristiana. Al final de cada año, muchas personas hacen un autoanálisis de sus metas y logros que ellos han tenido durante esos meses en los cuales se han hecho esas metas. Ahora, eso es algo que yo considero que es bueno y muy importante, que todo individuo, que toda persona, y especialmente nosotros como cristianos, también logremos hacer, puesto que esto, ¿verdad?, nos permite ver qué cosas hemos hecho, cómo debemos de cambiar, cómo debemos de esforzarnos y cómo debemos de implementar, ¿verdad?, la vida cristiana en nuestras vidas de una mejor manera. Todos nosotros nos hemos esforzado por lograr ciertas metas, propósitos, objetivos en la vida. Y pues a veces ya sea una profesión o una posesión, una casa, un carro, un terreno, algo que nosotros deseamos tener. Por ejemplo, un trabajo, aún hasta perder peso, hacer más ejercicio, tener una mejor salud. Todo eso, ¿verdad?, es bueno, y nuestra motivación puede variar y
tristemente, también podemos perder, ¿verdad? Lo que hemos logrado hacer y quedarnos conforme con los resultados que hemos obtenido o hasta llegar a olvidarnos. Así es que tenemos que tener cuidado. Por eso es importante entender que no podemos, fíjese, estar contentos con los logros que hemos llegado a obtener en el pasado y mucho menos en lo que es la vida cristiana. Y en el pasaje que nosotros hemos leído, el capítulo 3, yo le recomiendo que después, si usted puede regresar, el capítulo 3 del libro de Filipenses, vemos que del versículo 4 al 8, Pablo está hablando de sus logros que él obtuvo como un religioso en la vida, en la religión judaica. Y él habla, ¿verdad?, de que él fue circuncidado al 8º día, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. O sea, él tenía muchas cosas en las cuales se podía enorgullecer de una manera religiosa. Pero, obviamente, para Pablo, eso, ¿verdad?, no era algo de lo que él, ahora que tenía una relación muy íntima con Cristo, él se iba a jactar, sino que Pablo, obviamente, después de que recibe al Señor Jesucristo, Pablo se vuelve uno de los discípulos más esforzados, uno de los apóstoles más esforzados en la vida cristiana. De hecho, nosotros podemos ver que Pablo escribe 13 de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, y algunos creen que también es el autor del libro de Hebreos. No sabemos, pero es muy posible. Bueno, Pablo obviamente fue un hombre esforzado. O sea, no solamente, como dije yo, ¿verdad?, que escribió, pero él se esforzó en compartir el evangelio. Fue un hombre que fue perseguido por su labor evangelista y tuvo muchas cosas, obviamente, que logró hacer. Vemos pues que él, obviamente, en el pasaje que leímos en el versículo 12, Leo dice, él escribe y dice, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, siguió adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Esto es la versión Biblia al día. O sea que Pablo está hablando aquí de que él se esfuerza para llegar a obtener, obviamente, la corona de la vida eterna. Ahora, bueno, con esto en mente, pues, vamos a meternos al punto número 1, buscando la perfección en la vida cristiana. Ahora, ¿a qué tipo de perfección se refiere Pablo aquí en este pasaje? ¿Qué y cómo es que nosotros podemos alcanzar esa perfección? Ahora, recordemos algo que es importante. O sea, ninguna persona, ningún individuo puede alcanzar la perfección en este mundo. ¿Por qué? Porque, recuerde, a pesar de que hemos recibido al Señor Jesucristo, todavía estamos batallando con una naturaleza pecadora, lo que llamamos la carne, una naturaleza pecadora. Como esta naturaleza pecadora a veces nos controla y nos hace caer en pecado. Por eso es que nosotros debemos de confesar nuestros pecados cada vez que nos damos cuenta que hemos hecho algo incorrecto. Ahora, en la posición espiritual sí hemos sido perfeccionados. Pero, recuerde una cosa, para poder ser perfeccionados completamente, pues debemos de esperar hasta el día en el cual recibiremos nuestro cuerpo glorificado y entonces seremos completamente perfeccionados, perfectos. Así es que mientras estamos en esta vida, mientras estamos en este cuerpo como cristianos, somos llamados a buscar nuevos retos, motivarnos a crecer en la vida cristiana, porque si no lo hacemos, pues obviamente que vamos a estar estancados en la vida, vamos a ser niños en Cristo, vamos a estar constantemente en ese estado. Y no solamente en la vida espiritual, pero en la vida secular. Así es que el problema pues que
debemos de resolver, la manera en que debemos resolver este problema, ¿verdad? Es que debemos de buscar darle significado a la vida cristiana, no en nuestros logros personales, pero en los logros que podemos hacer en la vida espiritual a través del Espíritu. Eso es lo importante. O sea, fíjese que si nuestro enfoque se vuelve en lo material, nos enfocamos en lo material, obviamente que nuestra vida espiritual va a ser una vida débil, una vida, ¿verdad?, raquítica. Por eso es importante que nosotros, al igual que Pablo, analicemos y veamos dónde es que estamos en la vida cristiana. ¿Sí? Y fíjese que el cristiano, pues, debe de tener prioridades que deben de ir de acuerdo al propósito por el cual uno fue llamado a la vida cristiana. Pablo lo escribe de esta manera en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahora, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay una gran enseñanza, o sea, cuando nosotros vinimos a recibir al Señor Jesucristo, vinimos a ser salvos y vinimos a ser hijos de Dios y formar parte de la iglesia, bueno, ahora Dios espera de nosotros que nos comportemos conforme al llamado que Él nos ha hecho para que nosotros vivamos conforme a las obras que Él nos ha llamado. Bien importante, o sea, fíjese que desde antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo existiéramos, Dios ya nos había preparado ciertas, para que nosotros cumpliéramos ciertas acciones, lleváramos a cabo ciertas acciones para cumplir su propósito. Así es que es muy importante. Ahora, la palabra perfección se puede definir de dos maneras en este pasaje. Primeramente, la primera manera en que se define es que cuando dice la palabra perfección, es que se describe el lograr alcanzar una meta. O sea, como quien acaba sus estudios, ya sea de la secundaria, del bachillerato, de la universidad, quien acaba de pagar una deuda, quien llega a jubilarse. O sea, eso es la primera manera en que se describe ahí la palabra perfección. Pero la otra, ¿verdad?, es la descripción de llegar a obtener la corona de la vida. ¿Y qué quiere decir la corona de la vida? Bueno, la corona de la vida equivale a la vida eterna. O sea, ese es el final de nuestra carrera en Cristo. Llegar a obtener la vida eterna, que es la perfección, ¿verdad?, de todo aquel que cree en Cristo Jesús y está buscando honrarle y glorificarle. Así es que, por eso Pablo, ¿verdad?, está diciendo, yo no me quedo conforme, decimos nosotros en una expresión muy común, no me duermo en mis laureles, sino que continúo adelante y esforzándome, no en mi propia persona, sino en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra motivación. Ahora, en el versículo 13, Pablo hace un énfasis muy, muy importante. Dice el versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea que Pablo no confía, como dije anteriormente, en sus logros personales como religioso. Él no lo haría, no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque ahora él ya conoce al Señor Jesucristo. Ahora que él vino de esa vida religiosa, conoce y tiene una nueva perspectiva de lo que es la vida cristiana. Y él, ¿verdad?, ahora dice, si hay algo en que se va a gloriar, es en la cruz del Señor Jesucristo. Eso es lo que él va a hacer. O sea, quiere decir que él va a poner todo su esfuerzo en la obra de redención que Cristo Jesús llevó a cabo por sus pecados. Dice que la cruz en esos días, la cruz era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de sufrimiento, un símbolo de juicio. Y realmente
nadie quería identificarse con la cruz. Pero fíjese que el cristianismo es, en cierta manera, nos llama la palabra de Dios a identificarnos en el sufrimiento. De hecho, en el cristianismo, la cruz, ¿verdad? Es uno de los símbolos que muchos de nosotros, ¿verdad? Conocemos. Es conocido el cristianismo por la cruz. Ahora, Pablo, ¿verdad? Estaba orgulloso entonces ahora de llevar la cruz de Cristo, de sufrir, ¿verdad? Sufrir por Cristo para que Cristo fuera honrado en su vida. Y sabe que eso es algo que nosotros también debemos de imitar. Nosotros también debemos de hacer lo mismo. Gloriarnos en la cruz del Señor Jesucristo. No en nuestros propios logros. En 2 Corintios 3:5 dice: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. Nueva versión internacional. La palabra de Dios para todos dice: no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios que nos ha dado la capacidad para hacer todo lo que hacemos. O sea, fíjese cómo nosotros, mis hermanos, llegamos a depender en nuestra relación con Dios y nos gozamos con Cristo, porque sabemos que en nosotros mismos no podemos, ¿verdad?, lograr hacer algo si no tenemos la misericordia y la gracia de Cristo en nuestras vidas. O sea que Pablo entiende algo. Mire, el apóstol Pablo entiende que él había sido salvado y escogido para vivir y servir al Señor Jesucristo. Y mientras él estuviera en esta tierra, él iba a vivir para Cristo y haría todo lo posible para hacerlo de esa manera. La palabra seguir adelante se escribe dioko, se pronuncia dioko, y significa persistir, perdurar, como un corredor va en una carrera, vamos a llamarle en un maratón o una carrera de largo alcance. O sea, fíjese que hoy hay muchos videos que usted puede ver de personas, de individuos. Y bueno, mi esposa y yo estábamos viendo un video sobre esta muchacha que vive en la sierra de México, en el norte de México, en Chihuahua, le llamamos los Tarahumaras. Bueno, esta muchacha, estábamos observando que a ella le encanta correr y ella corre maratones. Y corrió un maratón de 100 kilómetros y lo cual ella logró ganar. Ahora, esta muchacha, fíjese, que cuando ella empieza la carrera, esa carrera tiene que empezarla en la madrugada. Creo que empiezan a las 4 o 5 de la mañana. O sea, ella tuvo que levantarse mínimo a las 3 de la mañana, prepararse para llegar a correr esa carrera, porque ella más o menos terminó esos 100 kilómetros en 18 horas. Ahora, ella corrió en la planicie, corrió en las piedras, corrió en la oscuridad, en el sol, en subidas, en bajadas pronunciadas. Ahora, ella no corre como todos los demás corredores. Ella usa su falda, usa guaraches, ¿verdad? Y ella tuvo que correr con sed, con frío. O sea, fue algo maravilloso porque eso te inspira. Y ella lo hizo para poder lograr obtener un premio y poder ayudar a su familia. Y nosotros, mis hermanos, es lo mismo. La carrera cristiana se corre, ¿verdad?, con perseverancia. En días difíciles, en días oscuros, en subidas, en bajadas, en diferentes circunstancias. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos pues este llamado que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Y que Pablo está haciendo énfasis aquí en este pasaje de Filipenses, él diciendo, ¿verdad?, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que corro, me esfuerzo para seguir adelante. O sea que fíjense, Pablo tiene una mentalidad. Pablo dice esto. Dice, yo voy a hacer todo lo posible para llegar a concluir esta carrera. Yo
voy a ser perfeccionado y voy a esforzarme y quiero, ¿verdad?, hacerlo de la mejor manera. Pablo, pues, iba a hacer todo lo posible para llegar a alcanzar la perfección, para llegar a tener la corona de la vida, el cual él sabía que el Señor Jesucristo le estaba aguardando y le iba a dar. Muy importante. Ahora, punto número dos, realidades de la vida cristiana. Y una de las realidades, mis hermanos, de la vida cristiana es que tenemos que entender que una vez que hemos venido a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todos nosotros ahora debemos de esforzarnos. Hermanos, la vida cristiana no es, ¿verdad?, una fiesta. La vida cristiana no es algo bonito que se siente y vives toda la vida. No, la vida cristiana es de constante esfuerzo, es de lograr vencer estas actitudes que a veces nos quieren controlar. Es ir en contra, ¿verdad?, de lo que el mundo vive y quiere hacer. Entonces, fíjese que el creyente genuino, ¿verdad?, no está sentado después de haber sido salvo. O sea, el creyente genuino, mis hermanos, no debe de sentirse primeramente cómodo, sereno, letárgico, aburrido en la vida cristiana. Si usted está cómodo en la vida cristiana, pídale a Dios que le ayude a salir de esa comodidad. Fíjese que el cristiano, mis hermanos, no debe perder el tiempo ni las oportunidades. No. Todos nosotros debemos de ver algo importante. Mire, estaba leyendo un artículo sobre lo que estamos viviendo con esta cuestión del coronavirus en el mundo. Y este autor estaba expresando que todos nosotros vamos a pasar por crisis y tribulación. Ahora, él decía que toda crisis o tribulación es una oportunidad para que usted y yo salgamos y logremos conquistar y no nos dejemos conquistar, ¿verdad?, por la crisis o la tribulación. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Mire, con esta crisis muchos tuvimos que cambiar nuestra manera de ver la vida. Por ejemplo, hubo cosas que no sabíamos hacer y tuvimos que depender de la tecnología. Tuvimos que cambiar. Y eso es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana, ¿verdad?, va a traernos crisis, tribulaciones. Pero eso no es para que nosotros nos arrinconemos, para que nosotros nos sintamos que no servimos, sino que lo veamos como un reto para seguir adelante. O sea, como hijos de Dios, ¿qué debemos de planear o cómo debemos de ver la vida para el próximo año? O sea, el creyente, entonces, mis hermanos, debe de persistir. El creyente debe de correr, presionar y buscar, ¿verdad?, la perfección. Y cuando hablo de la perfección para la cual Cristo nos ha llamado. O sea, ser activos para Cristo y no estar conformes en la vida cristiana. No, Cristo Jesús, mis hermanos, nos ha dado ese privilegio. Y como cristianos, fíjese, como cristianos, usted y yo debemos de esforzarnos en Cristo para crecer y desarrollar madurez espiritual. Debemos de hacerlo de una manera consciente, haciendo un análisis de nuestra propia vida. Debemos de saber, hermanos, dónde estamos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque usted sabe que el tiempo que se nos ha dado, hermanos, el tiempo es corto. No sabemos qué nos depara en este año que va a entrar 2021. No lo sabemos, pero ¿sabe qué? Sí, debemos de estar conscientes de que Dios nos va a pedir cuentas de cómo es que nosotros hemos manejado nuestro tiempo. Hermanos, a veces nosotros perdemos el enfoque. Y como decía antes, el mundo, hermanos, tiene atracción.
Y el mundo nos llama, el mundo, ¿verdad? Nos hace que nuestras prioridades cambien y que nos quitemos ese enfoque de la vida cristiana. Y ese es uno de los propósitos de este estudio. Fíjese, el propósito de este estudio es que usted y yo nos logremos enfocar en lo que es la vida cristiana. Que no nos aferremos a este mundo como que este mundo, ¿verdad?, es lo mejor. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos peregrinos, vamos de paso, somos extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pablo, en este mundo. Dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, eso es importante, pues. ¿Por qué? Porque si nosotros, mis hermanos, no nos concentramos y trabajamos y nos esforzamos, estamos perdiendo un tiempo valioso en la vida cristiana. Entonces, fíjese cómo Pablo está expresando aquí. Fíjese que en el versículo 14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, prosigo a la meta. O sea que en la carrera que estamos nosotros enfocándonos, en la carrera hacia la eternidad, hermanos, va a haber desviaciones a veces. Va a haber momentos en los cuales vamos a, como decimos muy comúnmente, vamos a querer tirar la toalla. Pero Cristo dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Sufrimientos, persecuciones. O sea, recuerde, la vida cristiana no es fácil. Y como siempre, también puede ser que hay alguien que me está escuchando. Usted no ha tenido una relación con Cristo Jesús. Usted aún no ha hecho esa decisión de entregar su vida al Señor Jesucristo. Y yo le hago esa invitación. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Y a veces decimos nosotros, bueno, el próximo año o para el próximo mes. No, porque no sabemos lo que va a deparar la vida. El año pasado, para mí, el año 2019, a finales de 2019, me tocó hacer un funeral. Un funeral de un muchachito de 17, iba a cumplir 18 años. Y tristemente, este muchacho le faltaban meses para lograr obtener su título, ¿verdad?, en el bachillerato, y murió prematuramente. No tuvo la oportunidad. Ahora, lo que quiero decirle es, no sabemos qué nos depara el futuro. He tenido amigos, he conocido, he escuchado de personas que llegaron a fallecer en este año. Ahora, Dios lo había determinado. El punto es, pues, que no vamos a vivir para siempre. Debemos de reflexionar. Y ahora esa es la invitación. Si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si usted todavía, ¿verdad?, no ha dado ese paso a que usted confiese sus pecados, que usted le diga a Jesucristo que quiere que sea su Señor y que cambie su manera de vivir. Amén. Entonces, volviendo aquí a lo que dijo Pablo, prosigo hacia la meta para obtener el premio. Bueno, Pablo, nosotros, igual que Pablo, hermanos, ¿cómo debemos entonces buscar ese enfoque en la vida cristiana? Bueno, recuerde una cosa, aquí le doy 5 o 6 puntos que debemos de hacer para esforzarnos. Debemos de buscar estar en la palabra de Dios. Le recomiendo que tenga un plan de lectura bíblica. Trate de memorizar la palabra. Busque leer libros cristianos que le edifiquen. Escuche la palabra de Dios a través de su teléfono. Debemos de buscar asistir en la iglesia local y envolvernos, ¿verdad?, en la enseñanza de la iglesia local. Debemos buscar servir en una iglesia local. Debemos de buscar tener a una persona en la cual estamos invirtiendo, estamos discipulando en la vida cristiana.
Y debemos de buscar tener metas y propósitos y buscar llevarlos a cabo. Cuando nosotros, mis hermanos, no tenemos un plan, obviamente que los días pasan y no le damos prioridad a las cosas de Dios. Por eso es importante, pues, que usted y yo lo veamos de esa manera. Con esto, hermanos, amigos, en conclusión, no sabemos qué es lo que va a pasar en el año 2021. No sabemos. Escuché de una iglesia, su liderazgo, hicieron una frase de motivación para los hermanos, para los planes del 2020, y dijeron, bueno, vamos a usar esta frase: lo mejor está por venir. Ahora, como ustedes saben, en los Estados Unidos, a mediados del mes de marzo, se tuvieron que cancelar, ¿verdad? Escuelas, conciertos, visitas a amigos, fiestas, viajes. Las iglesias se cerraron. Ustedes saben que eso fue un caos hasta el día de hoy. Muchas escuelas siguen cerradas. O sea, nos cambiaron los planes. Ahora, Dios sí sabía lo que iba a ocurrir. A Dios no lo agarró por sorprendido. Dios en su soberanía sabía todo lo que iba a ocurrir. Y eso no cambió, fíjense, sus planes para el futuro. Él siguió trabajando y Él sigue trabajando. Y Él quiere que sus hijos sigamos trabajando. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tenemos la garantía de que vamos a completar nuestras metas, nuestros logros, propósitos. Lo único que podemos, mis hermanos, hacer es el de encomendarnos a Dios, pedirle que nos permita llevar a cabo sus planes por medio de nuestra obediencia y disposición. Pablo sabía que su tiempo, ¿verdad?, en este mundo era corto y temporal. Y nosotros también debemos de saber eso. Tenemos un tiempo corto y temporal. Y debemos de aprovechar este tiempo al máximo. Dios nos ha dado oportunidades, nos va a dar oportunidades que van a venir de una manera especial. ¿De qué manera nosotros podemos aprovechar ese tiempo? ¿Sabe que tenemos pues una carrera en la cual nosotros debemos de buscar ser como el Señor Jesucristo? Pablo estaba enfocado en aquello, obviamente, ¿verdad?, que estaba por delante. No se confiaba en los logros del pasado. Dijo él, todo eso es del pasado, pero me enfoco en lo que está adelante. ¿Y sabe qué? De la misma manera, cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de enfocarnos en la vida cristiana y mantenernos firmes. No sabemos lo que va a pasar, Dios sí lo sabe, pero vamos a confiar en que Él va a permitirnos seguir adelante. Y con eso en mente, vamos a ir en oración. Oremos. Señor y Padre bendito, te damos gracias en esta tarde por el estudio de tu palabra. Te amamos, te honramos, te glorificamos, Señor. Señor, venimos pues pidiéndote que nos des discernimiento y sabiduría para poder, Señor, vivir la vida cristiana. Ayúdanos a aprovechar nuestro tiempo, Señor. Gracias por lo que nos has permitido hacer en el pasado, pero ahora, Señor, tenemos muchas cosas que podemos hacer en el futuro. Nos encomendamos en tus manos y confiamos, Padre bendito, que tú vas a usarnos y vas, Padre, a darnos discernimiento y sabiduría. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuevamente les agradezco, pues, por haberme escuchado. Les deseo un feliz y próspero año 2021. Que no importen las circunstancias que atravesemos, pero que nosotros obviamente nos enfoquemos en honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo a pesar de esas circunstancias. Dios les bendiga. Gracias. Hasta la próxima.